y ellos manejaban una serie de postulados que decían que el tiempo era eterno, ¿no? Y hoy día, a la luz de lo que es la física, dice, bueno, que la línea del tiempo es continua, es decir, que el pasado, el presente y el futuro se están tocando. Entonces, cuando tú estás mencionando el tema de lo que es la transición planetaria, yo creo que todo tiene que tener un antecedente. Para uno tener un conocimiento hacia dónde camina uno, siempre tiene que tener una base para poder tener una inferencia o una predicción de lo que puede ser nuestro futuro inmediato o un futuro algo más lejano. Entonces, haciendo un poquitico de cultura y viéndonos un poco más al pasado, hubo muchas civilizaciones, inclusive estaba leyendo algo de la Atlántida, todas esas teorías que estaban, las ubicaron hacia la zona de las Islas Canarias, si no estaban un poco más hacia el frente del África, todo lo que era costa de mares, que estaban allí, que se tuvo por España, por Grecia, muchos sitios de la Atlántida. Y esa civilización me llama poderosamente la atención porque fue una civilización que fue erradicada, es decir, que estuvo un apogeo y que de acuerdo pues a todas esas documentaciones del pasado, manejaron altas tecnologías y se decía pues que ellos allí le había llegado esa tecnología a través de los hermanos mayores, que eran seres de una evolución mucho más o sea, para ese momento, muchos años de experiencia, y que ellos aglutinaron ese saber. Pero pasó una cosa interesante, que ellos no supieron manejar, o sea, tal vez la codicia, el ego, esa parte que ciega mucho al ser humano y que no maneja esa parte que hay algo que se llama muy peculiar, que se llama la humildad. Si nosotros manejamos los saberes y manejamos la sabiduría con humildad, o sea, seremos capaces de poder entender eso ya me voy a referir a lo de la transición planetaria. Pero es importante eso porque ya Platón y toda esa gente en el pasado ya hablaban de eso, de esa escultura, y que por más que hoy día tenemos las redes sociales, en el pasado teníamos las escrituras, y tal vez si nos vamos mucho más atrás, pergaminos y algo más, y tal vez inscripciones que se hacían a niveles de cuevas y mucho más. Pero es que allí había una serie de simbologías y señales que estábamos siendo visitados, señores, y que de alguna manera esa gente del pasado, en sus manifestaciones, intuían de que en algún momento, si nosotros con esos conocimientos que teníamos no lo sabíamos poner donde era y cómo, íbamos hacia un momento difícil. Y precisamente a medida que todas estas civilizaciones van avanzando en el tiempo, se van nutriendo de saberes y conocimientos. Ojo, que en algún momento muchos dicen que fuimos abandonados por nuestros hermanos mayores. Yo digo que no, porque todavía hoy día, y es la parte que quiero también tocar, cómo nacen muchísimas religiones, pero religiones que van tendientes hacia una apertura. ¿Hacia dónde? Bueno, buscar un crecimiento interior, un crecimiento espiritual y un saber. Pero que esos falsos líderes o esos falsos profetas o toda esa gente del pasado que condujeron a la humanidad hacia hecatombe, guerras, destrucción, y que no supieron manejar en una sabiduría que iba en el orden tanto del crecimiento personal, crecimiento psíquico, mental, y hasta en el orden espiritual, y por no decirlo, la parte esta científica. Entonces, hoy día, nosotros, digo yo, somos privilegiados, porque si nosotros vamos viendo los milenios, esos milenios cómo van cambiando, bueno, hace un par de años, un par de siglos, se dio la revolución industrial, pero de allí empezaron a nacer una serie de inventos y empezaron a surgir personas lúcidas con un conocimiento. ¿De dónde venía ese conocimiento? Eso es digno de saber cómo esa gente que dice que por un halo de luz, una chispa, se le iluminó el ser y apareció un conocimiento. Pero ese es un conocimiento que viene infundido. El ser humano no está aislado de todas esas energías o esas manifestaciones del universo. Y si nosotros vemos todo ese conglomerado del universo a través del cual tenemos, o sea, hay muchísimas civilizaciones, muchísimos sistemas planetarios, señores. Si ustedes se asoman a las redes sociales, hoy día tenemos la fortuna de todos esos radiotelescopios,
todas esas infraestructuras que están monitoreando el espacio exterior, el cosmos, y que están recibiendo ondas de radio, que son las manifestaciones de esos pulsos eléctricos o radioeléctricos que vienen de esas galaxias. Pero allí viene mucha información, hay miles de documentos, han sacado películas de señales que han estado llegando, señales inteligentes, señales que de alguna manera se están comunicando con nosotros, pero a veces nosotros en nuestra cuadratura estamos pendientes de otras cosas y no estamos de lo cotidiano. Pero ahí donde voy, a esta parte de lo que es la transición planetaria. ¿Por qué yo hago un esbozo de esta parte, de un preámbulo? Porque es que un ser humano que no tenga un pasado, que no lo conozca o que no quiera conocerlo, está desconociendo la experiencia y el momento de oportunidad de crecer que tuvo para redimir o corregir errores que tuvo y seguir creciendo. Entonces, hay una serie de cosas tan interesantes que están llegando en la actualidad, que son las canalizaciones, que es un tema que es de sumo interés, pero tiene que haber una apertura del ser humano para poder sintonizar. Y con eso no quiero decir que a lo mejor tengamos que cambiar nuestros hábitos de vida, ¿no, señores? Hay personas que solamente un deseo interno de poder lograr una apertura de comunicación. Pero eso sí, hay una palabra bien interesante que siempre se usa, que se habla de variar la rata vibratoria. Y cuando nosotros hablamos de esa rata vibratoria, simplemente eso va en armonía y en sintonía desde nuestro equilibrio energético, magnético y espiritual. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa rata vibratoria, estamos hablando hasta inclusive, no de cuatro patas, ¿no? Sino el ser humano como tal, y no de manera despectiva, simplemente en armonía con una serie de elementos que el ser humano tiene que manejar desde sus partes psíquica, mental y espiritual, organizar sus procesos mentales, definir procesos claros, objetivos claros de qué es lo que quiere con su vida, cuáles son los objetivos que él quiere conseguir a corto plazo, aclararse y tener una estabilidad y armonización con todas las cosas que le rodean. Entonces eso va tendiente a un desarrollo del ser. Y cuando uno llega a ese desarrollo del ser, entonces cuando nosotros